Hay puertas que, al abrirlas, abren el resto de tu vida. Eran las 11 de la noche de un mes de noviembre, y la lluvia caía tan fuerte sobre Old Mill Road que sonaba como si alguien lanzara puñados de grava contra el techo. Clare Whitaker acababa de llegar a casa del turno de noche. Su delantal todavía olía a grasa de freidora. $31 en propinas doblados en el bolsillo. 27 años. Su padre, 6 años bajo tierra. Su madre dormía en el cuarto del fondo, con una máquina de oxígeno zumbando en la oscuridad. Entonces lo escuchó. No fue un golpe en la puerta. Fue el sonido de algo pesado cayendo sobre los escalones del porche. Clare se quedó inmóvil en la cocina. El vecino más cercano estaba a casi 1 kilómetro, y en todo el camino no había un solo poste de luz encendido. Estiró la mano detrás de la puerta y tomó el bate de béisbol que su padre había dejado ahí, años atrás, antes de morir. Abrió la puerta. Y el bate se le cayó de las manos. Un hombre yacía boca abajo sobre su porche, la mejilla contra las tablas mojadas, un abrigo negro pegado a su espalda. Y lo que escurría por debajo de él, mezclándose con la lluvia y bajando por los escalones hacia el jardín, no era agua. Clare se arrodilló en medio de la tormenta e hizo lo único que sabía hacer. Su padre se lo había enseñado años atrás, cuando ella todavía era una niña sentada en el piso de la sala. Nunca le había preguntado por qué un hombre que había dejado ese oficio atrás insistía en enseñárselo a su hija. Esa noche no tuvo tiempo de preguntarse nada. No tenía idea de a quién estaba salvando. No sabía que el hombre que se desangraba en el piso de su cocina era un nombre que medio estado temía pronunciar en voz alta. Lo descubriría muy pronto. Y para entonces, ya sería demasiado tarde para cerrar esa puerta. Quédate conmigo hasta el final de esta historia, porque lo que va a pasar en ese porche se te va a quedar grabado por mucho tiempo. Si ya sientes que te está atrapando, dale like, compártela con alguien que necesite una historia esta noche, y suscríbete, porque tengo más como esta. Ahora volvamos a ese porche en Chepachet, Rhode Island. El hombre pesaba mucho más de lo que Clare había calculado. Metió los 2 brazos bajo sus axilas, apoyó la espalda contra el marco de la puerta para hacer palanca, y jaló. Logró moverlo apenas el ancho de una mano antes de que se le resbalara. Cambió de posición, tomó el cuello del abrigo, echó todo el peso de su cuerpo hacia atrás, y lo fue arrastrando, jalón tras jalón, sobre el umbral, sobre el tapete, hasta el centro del piso de la cocina, donde finalmente cayó al suelo ella misma, jadeando, los brazos temblando sin control. Con un pie, cerró la puerta de una patada. Luego lo volteó boca arriba. En ese instante, los ojos del hombre se abrieron. No se abrieron despacio, como cuando alguien despierta de un sueño. Se abrieron de golpe, completamente alerta, como si ya hubiera estado consciente todo el tiempo, esperando el momento exacto. Su mano se cerró alrededor de la muñeca de Clare. No con fuerza, pero sí con precisión, en el punto exacto, y Clare no pudo zafarse. No llames, dijo él. Su voz era ronca y baja, pero cada palabra salió clara. Van a llegar ellos antes que la ambulancia. Clare abrió la boca para preguntar quiénes eran ellos, pero la mano alrededor de su muñeca se aflojó, la cabeza del hombre cayó a un lado, y volvió a perder el conocimiento. Clare se quedó sentada en el piso de la cocina exactamente 3 segundos. En esos 3 segundos, toda su vida pareció balancearse en una balanza. Su teléfono estaba sobre la barra, a un paso de distancia. 911. 3 números. Luego una ambulancia, luego la policía. Luego ella diría que no sabía nada, y todo esto saldría de su casa, saldría de su vida, limpiamente, legalmente, exactamente como debía ser. Clare se puso de pie. Pero no caminó hacia el teléfono. Fue al armario de blancos en el pasillo, se arrodilló, abrió el cajón de abajo, apartó una pila de toallas viejas y sacó una bolsa de lona color naranja, ya desteñida al color del ladrillo. Nadie la había abierto en 6 años. El cierre se atoró a la mitad, y tuvo que jalarlo 2 veces. Adentro, todo seguía exactamente donde su padre lo había acomodado. Cada cosa en su propio compartimento, gasa enrollada a la izquierda, vendas elásticas a la derecha, tijeras de trauma sujetas dentro de la tapa. Arrastró la bolsa por el piso de madera hasta la cocina. Clare no tenía ninguna certificación. Nunca había tomado una sola clase.
Pero durante toda su infancia hubo tardes en que su padre la hacía sentarse en el piso de la sala mientras él envolvía una toalla alrededor de la pata del sofá y le decía que lo hiciera otra vez, y otra vez, hasta que le saliera bien, hasta que sus manos supieran qué hacer sin esperar a que su mente les diera la orden. Y nunca, ni una sola vez, le había preguntado por qué un hombre que ya había dejado ese trabajo atrás seguía insistiendo en enseñárselo a su hija. Ahora esas manos se pusieron a trabajar. Tomó las tijeras y cortó la camisa del hombre de arriba abajo, cortando también la capa de debajo, y abrió la tela. Buscó del lado izquierdo, cerca de la cadera. Presionó 3 dedos sobre la herida, puso la otra mano encima, y se inclinó con todo el peso de su cuerpo, contando en silencio, sosteniendo firme. La sangre seguía saliendo entre sus dedos. Recordó la voz de su padre diciéndole que si no presionabas lo suficiente fuerte, mejor ni presionaras. Así que puso más peso, hundió el hombro, y sostuvo. Después de un minuto, levantó la mano, abrió un paquete de gasa con los dientes, empacó la herida, presionó de nuevo, y volvió a inclinarse. Lo giró con cuidado de lado para revisarle la espalda. Había otro agujero cerca del omóplato, más pequeño, sangrando más despacio. Primero terminó con la herida del costado, envolvió una venda de presión alrededor del abdomen, la apretó, la revisó deslizando 2 dedos por debajo, la apretó un poco más, y solo entonces se ocupó de la herida del hombro. El abrigo del hombre estaba empapado, frío como el hielo, y le robaba el poco calor que le quedaba en el cuerpo. Se lo quitó, le quitó también la camisa de abajo, cortó las piernas del pantalón desde la rodilla hacia abajo, y aventó toda la ropa mojada a un lado. Corrió a su cuarto por una cobija, sacó 2 más del closet, lo cubrió, y metió las orillas bajo su cuerpo para sellar el calor. Tomó el viejo abrigo acolchado de su padre, todavía colgado detrás de la puerta, lo dobló, y lo puso bajo los pies del hombre para elevarlos. Luego se sentó en el piso junto a su cabeza, puso 2 dedos sobre su cuello, y empezó a contar. El pulso era rápido y débil, pero estaba ahí. Observó cómo su pecho subía y bajaba bajo las cobijas, contó 15 respiraciones en 15 segundos, multiplicó el número, lo memorizó, y 10 minutos después volvió a contar para comparar. No había ningún sonido en la cocina, salvo el reloj de la pared y la respiración del hombre tirado en su piso. Clare no pensó en lo que acababa de hacer. No pensó en el teléfono sobre la barra. Simplemente se quedó ahí, una mano sobre la venda, la otra contando, y cada 20 minutos levantaba la orilla del apósito para revisar si el sangrado había disminuido, exactamente como se lo había enseñado su padre, con movimientos que ella no había entendido hasta esa noche. Un sonido de ruedas de plástico rodando sobre el piso de madera vino desde el pasillo. Clare levantó la vista. Su madre estaba parada en la puerta de la cocina, una mano apoyada en el marco, la otra jalando un tanque de oxígeno. Los tubos rodeaban sus orejas y pasaban por debajo de su nariz. Margaret Whittaker bajó la mirada hacia el piso de su propia cocina, donde un hombre que nunca había visto yacía bajo 3 cobijas, la ropa cortada y amontonada en un rincón, un charco de agua y sangre extendiéndose hasta la base del refrigerador. No gritó. No dio un paso atrás. No preguntó quién era. Clare ya tenía toda una explicación preparada en la cabeza, incluso había armado la primera frase, y no llegó a usar ni una sola palabra, porque su madre simplemente se quedó ahí, miró al hombre unos segundos, y luego cambió la mirada hacia la bolsa de lona naranja abierta a su lado, la gasa y las vendas elásticas derramadas afuera, el cierre torcido de tanto jalarlo. Miró esa bolsa más tiempo del que miró al hombre. Luego miró a su hija, a sus manos todavía rojas y pegajosas, al uniforme de trabajo que Clare seguía puesto. Tu padre hizo exactamente lo mismo una vez, dijo Margaret. Ahí mismo, Clare pensó que había oído mal. Dijiste, mamá? Pero Margaret ya se había dado la vuelta, arrastrando el tanque de oxígeno alrededor del charco en el piso, hacia el fregadero. Abrió la llave, esperó a que saliera el agua tibia, y llenó una palangana. Mamá, llamó Clare. ¿Qué acabas de decir que hacía papá? Tráeme el trapo del cajón de abajo, dijo Margaret. El azul. Y no dijo nada más. Ninguna de las dos durmió esa noche. Margaret limpió el piso, moviéndose muy despacio, teniendo que sentarse 2 veces a descansar, pero lo hizo con el orden metódico de alguien que ya había limpiado cosas así antes, trabajando desde las orillas hacia el centro, cambiando el agua 3 veces, y usando finalmente papel de cocina seco para secar la última humedad al pie de los gabinetes.
Clare se quedó donde estaba, en el piso junto a la cabeza del hombre, levantando la orilla de la venda cada 2 horas para revisarla, y volviéndola a envolver. Cerca de las 3 de la madrugada, Margaret preparó café, sirvió 2 tazas, dejó una en el piso junto a su hija, y luego jaló una silla y se sentó en la cabecera de la mesa, desde donde podía ver tanto al hombre como la puerta. Se sentó con la espalda recta y las manos en el regazo, y así se quedó durante mucho, mucho tiempo. Clare la observó varias veces. Esa mujer de 66 años que respiraba con ayuda de una máquina, que tenía que descansar después de caminar 10 pasos, que apenas unos días antes ni siquiera había podido levantarse a revisar el correo, esa noche no tembló ni una sola vez. La que temblaba era Clare. En la puerta del refrigerador, detrás de su madre, bajo un imán con forma de manzana, había 2 hojas prendidas una sobre la otra. La de arriba era una factura de hospital, el monto final impreso en negritas, $18,400, ya enviados a cobranza 3 veces. Debajo estaba un aviso del banco, con una frase y una fecha impresas en cursiva al final de la página. Y desde hoy, esa fecha estaba exactamente a 21 días. Clare había visto esas 2 hojas cada mañana durante meses, hasta memorizarlas sin necesidad de leerlas. Esa noche las volvió a mirar y luego miró al hombre tirado en su piso, y un pensamiento le llegó con dolorosa claridad, práctico y desagradable. Acababa de traer una cosa más a esta casa cuando ya no tenía espacio para cargar nada más. Apartó el pensamiento. A las 4 de la mañana volvió a contar la respiración del hombre. Más lenta que antes, pero estable. Su piel ya no estaba tan fría. Le dijo el número a su madre, y Margaret asintió como si entendiera exactamente qué significaba. ¿Dónde encontraste esa bolsa?, preguntó. En el cajón de abajo del armario de blancos. Margaret terminó el café frío de su taza. Él la dejó ahí, dijo. Y volvió a quedarse callada un buen rato. Clare esperó, pero su madre no continuó. Cerca del amanecer, Margaret empezó a toser, esa tos larga y seca que la obligaba a doblarse hacia adelante y sujetarse de la orilla de la mesa. Clare hizo ademán de levantarse a ayudarla, pero su madre levantó una mano para detenerla, ajustó ella misma la perilla del tanque de oxígeno, respiró varias veces, y luego, en un tono casi ordinario, le dijo a Clare que se cambiara de ropa, porque ese uniforme ya no se podía volver a usar. Clare se miró a sí misma y entendió que su madre tenía razón. Cuando la primera luz empezó a colarse por la ventana de la cocina, Margaret se puso de pie, arrastró el tanque de oxígeno pasando junto al hombre, y se detuvo un segundo a su lado. No se agachó. No lo tocó. Solo lo miró. Luego volvió a su cuarto. Clare se quedó sola en el piso de la cocina, y entendió una cosa con perfecta claridad, que su madre acababa de decirle la frase más importante que le había dicho jamás, y que no la iba a repetir una segunda vez. Clare no supo en qué momento se quedó dormida, sentada con la espalda contra el gabinete de la cocina. Y cuando abrió los ojos, la luz del día ya llenaba el cuarto, y el hombre en el piso la estaba observando. No se movía, no intentaba incorporarse, solo estaba ahí con la cabeza ligeramente ladeada, mirándola con los ojos completamente alerta. Clare no tenía idea de cuánto tiempo llevaba despierto. ¿Qué día es?, preguntó él. Su voz seguía apagada, pero más clara que la noche anterior. Sábado, dijo ella. Él cerró los ojos un momento, como calculando algo, y los volvió a abrir. ¿Hay alguien más en la casa? Mi madre, dijo Clare. Está dormida en su cuarto. ¿Alguien más? No. Él asintió, exactamente una vez. ¿Ha venido alguien desde anoche? Nadie. Nadie viene por este camino. Volvió a asentir, y Clare vio como sus hombros se relajaban apenas, tan poco que casi no lo notó. Intentó levantar la cabeza, avanzó unos 8 centímetros antes de que su rostro se pusiera pálido, y la volvió a bajar, exhalando despacio por la nariz. No intentes levantarte, dijo Clare. No me voy a levantar. ¿Tú hiciste esto?, preguntó, la mirada bajando hacia la venda alrededor de su abdomen. Sí. ¿Eres enfermera? No, dijo Clare. Soy mesera. Él la miró largo rato después de eso. No pareció sorprendido, y no hizo otra pregunta. Solo la observó, como guardando esa respuesta en algún lugar. Luego dijo: necesito usar un teléfono. Clare tomó su teléfono de la barra y se lo ofreció, pero él no lo tomó. El tuyo no,
dijo. ¿Tienes una pluma en la casa? Ella tomó una pluma y una nota adhesiva del refrigerador. Él le dictó un número, 10 dígitos, despacio, y luego le dijo que se lo repitiera. Ella lo hizo. La hizo leerlo una segunda vez. Luego dijo: cuando la otra persona conteste, no va a decir nada. No digas hola. No des tu nombre. No digas dónde estás. Vas a decir exactamente una frase: el gorrión sigue en el techo. La miró. Repítemelo. El gorrión sigue en el techo, dijo Clare. Exactamente eso. No agregues ni una palabra. Después cuelga. Ellos van a encontrar su propio camino hasta aquí. Eso es todo. Eso es todo. Eso es todo. Clare se quedó ahí, con la nota en la mano. ¿Y si llamo al 911? Su expresión no cambió. Entonces llama, dijo. No me debes nada. Esa frase dejó a Clare sin nada más que decir. Se puso el abrigo, tomó la nota y el teléfono, y salió al porche. La lluvia había parado en algún momento de la noche, y todavía quedaban largos charcos a lo largo del camino frente a la casa. Se quedó ahí de pie mucho tiempo. 3 opciones descansaban en sus manos, tan claras que podía contarlas con los dedos. Podía marcar el 911, y en 15 minutos habría una ambulancia. Habría policía. Alguien le tomaría declaración. Y podría alejarse de todo esto con papeles que probaran que había hecho exactamente lo que debía hacer. O podía marcar el otro número, sin saber a quién estaba invitando a la casa de su madre. O podía no hacer nada, dejarlo ahí tirado y esperar. Pensó en su madre durmiendo en su cuarto, en el tubo de oxígeno recorriendo el pasillo. Pensó en lo que le preguntaría la policía si llegaban, y cómo respondería a la pregunta de por qué había pasado toda una noche curando a un hombre baleado sin avisarle a nadie. Luego pensó en lo que él había dicho mientras su mano seguía cerrada alrededor de su muñeca, que ellos llegarían antes que la ambulancia. Y pensó que, si era cierto, entonces sería ella quien les abriera la puerta. Caminó de un lado a otro por el porche. Se sentó en el escalón de enfrente. Se volvió a parar. Presionó el 9, luego el 1, y se detuvo, el dedo suspendido sobre la pantalla exactamente 3 segundos, antes de borrarlo todo. Lo había salvado durante la noche sin preguntarle quién era. Y ahora entendía que si llamaba a la policía en ese momento, lo que había hecho la noche anterior se convertiría en otra cosa, algo calculado, algo medido y pesado. No quería que se convirtiera en eso. Marcó el número de la nota. El teléfono sonó exactamente una vez. Alguien contestó y no dijo nada. Clare pudo escuchar la respiración de esa persona del otro lado. El gorrión sigue en el techo, dijo. Hubo un silencio de otros 2 segundos. Luego la llamada terminó. Clare bajó el teléfono, miró la pantalla apagada, y se dio cuenta de que tenía la mano fría. Se quedó un poco más en el porche, y luego volvió a entrar a la cocina. El hombre seguía exactamente donde lo había dejado, los ojos cerrados. Llamé, dijo ella. Él abrió los ojos. Dijiste las palabras exactas. Cada palabra. Asintió. Y esta vez la miró más tiempo del habitual. ¿Cuánto van a tardar en llegar? Antes del anochecer, dijo él. Luego volvió a cerrar los ojos, y no dijo una sola palabra más el resto de esa tarde. Llegaron justo cuando caía la noche. Clare no escuchó ningún motor. Solo vio los faros barrer el techo de la cocina y luego apagarse. Y cuando miró por la ventana, una camioneta negra ya estaba estacionada cerca de la orilla del porche, todas las luces apagadas, y 2 hombres caminaban hacia la casa. El primero parecía tener poco más de 50 años, cabello entre canoso y negro, una leve cojera en la pierna izquierda, cargando un maletín plateado con una mano. El segundo era más joven y traía 2 bolsas grandes. Entró a la cocina sin mirar a Clare ni una sola vez, fue directo hacia el hombre en el piso, se arrodilló y se puso a trabajar. El mayor se detuvo en la puerta. ¿Fuiste tú quien llamó? Dijo. Sí. Tom Myriel, dijo, y no ofreció nada más sobre sí mismo. Recorrió la cocina con la mirada una vez, la bolsa de lona naranja completamente abierta, el montón de ropa cortada en el rincón, la venda alrededor del abdomen del herido mientras el otro hombre empezaba a quitarla.
Y Clare notó que los ojos de Tommy se quedaron en esa venda más tiempo que en cualquier otra cosa. Durante las siguientes 2 horas, su cocina se convirtió en algo completamente distinto. Extendieron una sábana estéril sobre el piso, desplegaron un poste de suero de metal, conectaron una lámpara, y una luz blanca y dura inundó el espacio alrededor del hombre. Un monitor pequeño se sujetó a su dedo, bolsas de sangre sacadas del maletín plateado todavía frías, medicamento que el otro hombre sacaba de un frasco y empujaba dentro de la vía intravenosa, y el sonido apenas audible de una aguja atravesando la piel en una cocina tan silenciosa que Clare podía escuchar casi cada movimiento. Nadie le hizo una sola pregunta sobre lo de la noche anterior. Clare se quedó de pie con la espalda contra el refrigerador, observando de principio a fin, y entendió que esos hombres no tenían prisa. Solo eran rápidos. Y eso no era lo mismo. El médico le habló solo 2 veces. La primera vez preguntó quién había puesto la venda de presión en esa herida. Clare dijo que ella, y las manos del médico se detuvieron el espacio de un latido antes de seguir trabajando sin decir nada más. La segunda vez, mientras aseguraba una capa nueva de gasa, levantó la vista y le dijo que si hubiera llegado media hora después, no habría tenido ninguna razón para conducir hasta aquí. Luego siguió trabajando. Afuera, Clare escuchó a Tommy hacer una llamada muy corta, en voz baja. Preguntó si el auto seguía ahí, esperó un momento, y dijo que estaba a 1,5 kilómetros, cerca de la vuelta hacia el camino de terreno, y ordenó que mandaran a 2 hombres esa misma noche, que limpiaran todo, que no dejaran nada. Colgó y volvió a entrar. El hombre en el piso recuperó la conciencia un momento a mitad del procedimiento. Sus ojos buscaron a Tommy, y los dos intercambiaron unas palabras demasiado bajas para que Clare las escuchara. Tommy asintió 3 veces. Luego el hombre volvió a perder el conocimiento, cerca de las 11 de esa noche. Lo levantaron en una camilla y lo llevaron hacia la camioneta. El médico dejó 2 frascos de antibióticos sobre la mesa de la cocina, una caja de gasa, y una hoja con instrucciones de dosis por si hacían falta. Clare miró el papel y no entendió por qué dejaban todo eso si se lo llevaban a él. Entonces Tommy puso sobre la mesa un sobre grueso, amarillo pálido, doblado una vez a la mitad. No dijo una palabra al hacerlo. Clare miró el sobre. Pensó en las 2 hojas de papel prendidas al refrigerador, a menos de 2 metros de distancia, el número en negritas en la de arriba, la fecha en cursiva al final de la de abajo. Por un instante se vio a sí misma estirando la mano y tomándolo. Luego puso 2 dedos en la orilla del sobre y lo empujó de regreso hacia él. No lo voy a aceptar, dijo. Tommy no lo recogió de inmediato. Se quedó ahí, con una mano todavía apoyada en el respaldo de una silla, mirándola. No era la mirada de un hombre que la estudiaba, ni la de alguien esperando que cambiara de opinión. La miró durante mucho, mucho tiempo, tanto que Clare se sintió incómoda y tuvo que apartar la vista. Y cuando volvió a mirarlo, había algo en su rostro que no supo leer. Algo que se parecía casi al alivio, y casi a la lástima. Eres demasiado joven, dijo por fin. Clare no entendió qué quiso decir, y no tuvo tiempo de preguntar. Tommy tomó el sobre, lo dobló, y lo guardó en el bolsillo interior de su abrigo. Llegó a la puerta, se detuvo, se dio la vuelta, y dijo una última cosa. Si alguien viene a hacer preguntas, tú no viste nada. Llegaste del trabajo, te fuiste a dormir, y no le abriste la puerta a nadie. Luego se fue. Salió hacia la camioneta, pero momentos después el médico lo detuvo en la entrada. El camino hacia la ciudad estaba demasiado accidentado, y manejar toda la noche abriría de nuevo las puntadas frescas. El médico insistió en que lo único seguro era mantener al herido en reposo 4 días. Tommy regresó a la cocina y le preguntó a Clare, en las menos palabras posibles. No suplicó. No hizo más promesas. Simplemente preguntó si podía hacerlo o no. Clare miró la camilla parada en medio del jardín y dijo que sí podía. Lo llevaron al cuartito al fondo de la casa, el que había sido el taller de su padre, pusieron un colchón en el piso para él, y por eso los 2 frascos de antibióticos y la hoja de instrucciones seguían sobre la mesa de la cocina. A la mañana siguiente, Clare limpió lo que quedaba de esa noche. El abrigo negro del hombre fue lo único que no se llevaron. Colgaba del respaldo de una silla, tieso por el agua y por lo que se había secado en la tela, y ella pensaba tirarlo directo a la basura junto con los trapos sucios. Pero años de trabajar en restaurantes le habían dejado la costumbre de revisar los bolsillos antes de tirar cualquier cosa, así que los volteó primero.
Los bolsillos de afuera estaban vacíos. El bolsillo interior izquierdo tenía una cartera delgada de piel. Clare la abrió ahí mismo junto al fregadero. Y lo que la detuvo no fue lo que había dentro, sino lo que no había. Ninguna licencia de conducir, ninguna tarjeta bancaria, ninguna tarjeta de seguro, ninguna tarjeta de membresía, ninguna tarjeta de presentación, ninguna fotografía, ningún recibo, ni un solo papelito con el nombre de una persona. Solo había efectivo, un fajo grueso doblado a la mitad, en su mayoría billetes grandes, empapados y pegados entre sí. Contó más de $3.000 antes de dejar de contar. Y en el compartimento más interno, detrás del forro, había una hoja de papel doblada en 4. Clare la sacó con las puntas de 2 dedos. El papel estaba tan gastado que los dobleces casi se habían roto por completo, las 4 secciones sostenidas apenas por unas cuantas fibras finas, y tuvo que desdoblarla sobre la mesa en lugar de sostenerla en las manos. Era la esquina rota de algún tipo de formulario, papel amarillento con una fila de casillas impresas cuyas letras casi se habían borrado. A lo largo había una letra a mano, con tinta azul, la letra de un hombre escrita con prisa. El agua de la noche anterior se había filtrado por el forro de la cartera y había emborronado casi todo. Clare se acercó, giró el papel hacia la ventana para aprovechar la luz de la mañana, y solo pudo distinguir 2 palabras en medio de la línea, Old Mish. Después, solo quedaba medio trazo de otra palabra que ella supuso decía, Road. Se enderezó. Afuera, más allá de la ventana de la cocina, estaba el camino de terreno que pasaba frente a su casa, el camino cuyo nombre había aparecido en cada pieza de correo enviada ahí durante 27 años. Clare se quedó mirando el papel largo rato. Había habido por lo menos 2 líneas más arriba de esas palabras, y una línea final debajo, pero todo se había desvanecido en manchas azules ilegibles, y no se atrevió a pasar un dedo por la página para intentar descifrar algo más, por miedo a que se deshiciera. Lo dobló de vuelta en los mismos 4 dobleces viejos, lo devolvió al compartimento más interno, cerró la cartera, y la puso sobre la mesa junto a los 2 frascos de medicina. No entró al cuarto a preguntarle sobre eso. Tampoco se lo dijo a su madre. Durante los siguientes 4 días, el hombre en aquel cuartito casi no dijo nada. Dormía mucho. Cuando estaba despierto, se quedaba mirando el techo. No pedía nada. No llamaba a Clare ni una vez. Y cada vez que ella le llevaba su medicina, él solo decía, gracias. Esas 2 palabras, nada más. Al 4.º día, Clare llegó del trabajo y lo encontró de pie. Se había vestido con la ropa que la gente de Tommy había dejado, una mano apoyada en el marco de la puerta, el rostro completamente drenado de color por el esfuerzo. Pero estaba de pie. Había recogido la cartera de piel de la mesa de la cocina y se la había vuelto a guardar en el bolsillo. ¿Quién eres?, preguntó. Clare no entendió la pregunta al principio, porque habían pasado 4 días bajo el mismo techo. Luego entendió. Clare Whitaker, dijo. Él asintió. Eso fue todo lo que hizo. Un solo movimiento breve de cabeza. Y el nombre pasó por él sin dejar la más mínima marca. Ningún destello de reconocimiento. Ninguna tensión en la ceja. Porque nadie le había dicho antes ese nombre. Él tampoco le dijo el suyo. Afuera, ella ya podía escuchar un vehículo esperando. Él caminó despacio hasta la puerta de la cocina, deteniéndose un instante en cada paso. Y al llegar al umbral, se detuvo por completo y se dio la vuelta para mirarla. Nadie te va a volver a molestar, dijo. Luego salió hacia el vehículo. La puerta se cerró. El vehículo dio vuelta en el patio angosto y desapareció por el camino frente a la casa. Clare se quedó parada en la puerta, mirando hasta que ya no hubo nada que ver. Y se dio cuenta de que todavía no sabía el nombre de ese hombre, no sabía a qué se dedicaba, y no sabía por qué el nombre del camino donde vivía estaba escrito en un papel dentro de su cartera. Clare no había leído todo ese papel. 3 semanas después, desearía haberlo leído esa misma noche. Durante las siguientes 2 semanas no pasó nada, y eso fue exactamente lo que la puso nerviosa. Nadie vino a hacer preguntas. Ningún vehículo desconocido apareció en el camino. El cuartito del fondo ya estaba limpio, el colchón enrollado y recargado contra la pared, y de no ser por los 2 frascos de antibióticos sobrantes en la parte de arriba del gabinete, casi podría haber creído que nada de eso había pasado. Entonces, un martes de la 3.ª semana, el camioncito de reparto de la compañía de oxígeno médico no llegó.
Clare llamó a servicio al cliente, esperó 17 minutos, y la persona del otro lado le leyó, con voz uniforme, que la cuenta tenía 90 días de retraso, que había sido suspendida, y que el servicio se reanudaría después de un pago mínimo de $520. Clare preguntó si había alguna forma de que entregaran un tanque ahora y le dejaran pagar después. La persona dijo que lo sentía mucho. Clare preguntó si podía hablar con alguien que tuviera autoridad para tomar esa decisión. La persona volvió a decir que lo sentía mucho. Quedaban 2 tanques en la casa. Al ritmo en que su madre usaba oxígeno por las noches, esos 2 tanques durarían unos 9 días. Clare escribió el número 9 en el reverso de una factura y lo pegó por dentro de la puerta del gabinete de la cocina, donde su madre no lo viera. Esa tarde trabajó el turno de noche, y a la mañana siguiente no volvió a casa a dormir. Manejó hasta Providence. Había pasado muchas veces frente a la casa de empeño de Broad Street y nunca había entrado. El hombre detrás del mostrador tomó el anillo con unas pinzas, lo examinó con una lupa de joyero, lo pesó, lo puso sobre el vidrio, y dijo: 340. Clare preguntó si estaba seguro. Él giró la pantalla de su computadora hacia ella para que viera el precio del oro ese día, y le dijo que el oro solo valía lo que el oro valía, señorita. Y que el grabado por dentro no le sumaba nada al precio. Ese anillo había estado en la mano de su madre durante 41 años, y Margaret se lo había quitado apenas 3 semanas atrás, cuando el dedo empezó a hinchársele y ya no podía usarlo. Lo había puesto en el pequeño plato de su buró y no había dicho una sola palabra. Clare firmó el recibo, tomó el dinero, y cuando llegó a su auto se quedó sentada al volante largo rato antes de encender el motor. Esa misma tarde pagó los $520 a la compañía de oxígeno, sumando las propinas de sus últimos 4 turnos para completar la diferencia. Después de eso, le quedaban $11 en la cartera. 3 días más tarde, durante el turno de la tarde en el restaurante, un hombre de traje gris entró y se sentó en la mesa número 4. Pidió café negro y nada más. Y durante los 20 minutos que estuvo ahí, no sacó el teléfono ni una sola vez. Solo se quedó sentado, observando a Clare moverse entre las mesas. Cuando ella le llevó la cuenta, él no la tomó. Preguntó si ella era Clare Whitaker, de Old Mill Road, en Gloucester. Clare dijo que sí. Sacó de su maletín un fajo de papeles engargolados, lo puso sobre la mesa, lo giró hacia ella, y dijo que su compañía se llamaba Val Harbour Holdings, que recientemente habían comprado la deuda médica a nombre de su madre a la agencia de cobranza, y que también habían comprado el gravamen del banco sobre la casa. Ambas cosas ahora las tenía la misma compañía. Lo dijo con el tono de un hombre entregando resultados de laboratorio, ni rápido ni lento. Lo que lo había llevado a esa mesa número 4 esa tarde era una imagen en blanco y negro de una cámara de tráfico en el cruce de la carretera 44, grabada a las 10:52 de esa noche, mostrando una camioneta negra girando en dirección desde Old Mill Road, y esa placa los había llevado directo a ese camino. Pero Clare no sabía eso, y él no se lo dijo. En cambio, habló de un programa que llamaba Reestructuración. Volteó a la página 2, señaló una línea impresa en negritas, y explicó que si ella firmaba, toda la deuda del hospital quedaría cancelada de inmediato. La ejecución hipotecaria se retiraría, y su madre se quedaría en la casa. Agregó que el costo mensual del oxígeno también lo pagaría directamente la compañía al proveedor, sin pasar más por las manos de Clare. Clare escuchó todo. Preguntó qué recibían ellos a cambio. Él le dijo que su compañía se dedicaba a deuda en dificultades, que recuperar una parte de lo adeudado era mejor que no recuperar nada, y que esa era la única forma en que ambas partes podían salir del problema. Empujó el fajo más cerca de ella y puso su pluma encima. La pluma era de metal, pesada, nada que ver con las plumas baratas de plástico que había en un frasco junto a la caja registradora del restaurante. Clare bajó la vista a la última página. Había 2 líneas para firma, una para ella como representante autorizada, y otra en blanco para su madre. No había nada complicado en la mente de Clare en ese momento. Solo estaba el número 9 escrito en el reverso de la factura pegada por dentro del gabinete de la cocina. Solo el pequeño plato ahora vacío en el buró de su madre. Y solo el pensamiento de que si ponía su nombre en esa página, podría irse a casa esa noche sin el peso que había estado aplastándole el pecho durante los últimos 6 meses. Tomó la pluma. La bajó hacia la página. La campanita sobre la puerta del restaurante sonó. Clare no levantó la vista,
pero el hombre de traje gris sí, y ella vio cómo le cambió el rostro. No mucho. Solo del modo en que un hombre que estaba sentado cómodamente de pronto recuerda exactamente dónde está. Se puso de pie. Clare se dio la vuelta. El hombre estaba parado en medio del pasillo, el brazo izquierdo todavía ligeramente pegado al costado, con un abrigo oscuro puesto. Y no la estaba mirando a ella. Estaba mirando el fajo de papeles sobre la mesa número 4. Déjame verlo, dijo. El hombre de traje abrió la boca como si fuera a decir algo. El otro no respondió. Simplemente extendió la mano, y el hombre de gris le entregó el fajo. Lo hojeó. Página 1, página 2, página 3. Su dedo se movía por los márgenes en lugar de seguir las líneas, del modo en que se mueve un hombre que ya sabe exactamente dónde va a estar lo que busca. Se detuvo en la página 4 solo unos segundos, luego pasó a la última página y cerró el fajo. Desde el momento en que lo tomó hasta el momento en que lo cerró, habían pasado menos de 10 segundos. Página 4, dijo, volteando hacia Clare. Cláusula 7.2. Si firmas, la propiedad de la casa pasa a la compañía ese mismo día. No después, no, si algo pasa. El perdón de la deuda está en la cláusula 9, y no entra en vigor hasta después de 36 meses de pagos hechos a tiempo, sin atrasarse ni un solo día. Si te atrasas en un pago, toda la disposición del perdón de deuda queda sin efecto, pero la casa ya se habrá transferido fuera de tu nombre desde el primer mes. Puso el fajo sobre la mesa. Luego lo tomó por ambos extremos y lo rompió a la mitad. No con fuerza, no dramáticamente. Simplemente lo rompió como quien rompe un folleto publicitario, y dejó las dos mitades sobre la mesa. El hombre de traje tomó su maletín y salió. No discutió, no pidió que le devolvieran sus papeles, y la campanita sobre la puerta volvió a sonar detrás de él. Clare lo vio irse y entendió que algo acababa de pasar dentro de ese restaurante que ella no lograba descifrar. Había 4 clientes en el salón en ese momento, y todos estaban mirando. Clare se quedó de pie junto a la mesa 4 con la charola todavía en la mano. ¿Cuánto?, preguntó él. ¿Cuánto qué? La deuda del hospital, y lo que quede pendiente de la casa. Lo pago hoy mismo. Un solo pago. Clare puso la charola sobre la mesa. No voy a aceptar tu dinero, dijo. Él la miró. Te están acorralando. Sé exactamente lo que me está pasando, dijo Clare, la voz más alta de lo que había querido. No necesito que me lo expliques, y no voy a aceptar tu dinero. Él no dijo nada. Fue ese silencio el que hizo que la siguiente pregunta se le saliera de golpe. ¿Quién eres tú? Él respondió de inmediato, sin dudar, sin poner ningún peso en el nombre. Adrien Moretti. Clare esperó algo más. No hubo nada más. El nombre eran solo 2 palabras, y esas 2 palabras no significaban absolutamente nada. Él no agregó nada para explicarlas. Ella recogió las 2 mitades del fajo de la mesa y las llevó al bote de basura detrás del mostrador. Cuando volvió, él ya no estaba. En la mesa número 4 había un billete de $10 metido bajo la taza de café intacta, exactamente lo suficiente para cubrir el café y una propina que nadie en ese restaurante dejaba nunca. Clare terminó su turno a las 11. Cuando llegó a casa, no encendió la luz de la sala. Se sentó a la mesa de la cocina, sacó su teléfono, y escribió el nombre en el buscador. El primer resultado era un artículo del Providence Journal. La fotografía mostraba a un hombre bajando las escaleras del juzgado federal en la calle Kennedy, entre 2 abogados, el rostro volteado de la cámara. Clare amplió la imagen. Era él. Leyó el artículo. Tenía 3 años. En el segundo párrafo había una frase que decía que esta era la tercera vez en 11 años que salía de una corte federal sin condena, y Clare tuvo que leer esa frase 2 veces. Debajo había una lista de artículos relacionados, y lo fue abriendo uno por uno, sin terminar ninguno, solo leyendo las primeras líneas antes de volver atrás. Algunos lo llamaban por su nombre completo. Otros solo usaban su apellido, como si el nombre Moretti ya llevara suficiente significado por sí solo. Un artículo del año anterior lo describía como el último hombre que quedaba de toda una era en Nueva Inglaterra, y debajo había una fotografía de una fila de edificios en Federal Hill. Clare puso el teléfono boca abajo sobre la mesa. La casa estaba muy callada.
Del cuarto del fondo llegaba el sonido constante de la máquina de oxígeno funcionando, un sonido que había escuchado cada noche durante 3 años, hasta dejar de notarlo por completo. Pero esa noche escuchó cada una de sus respiraciones. Se quedó ahí un poco más, y luego se puso de pie. Y en lugar de ir a su cuarto, caminó hasta el centro de la cocina y se dejó caer al piso. Se sentó en ese mismo lugar exacto donde, 3 semanas antes, había pasado toda una noche de rodillas con las 2 manos presionando el abdomen de un hombre cuyo nombre no conocía, mientras su madre se quedaba en el otro extremo de la mesa, despierta con ella hasta el amanecer, sin preguntar ni una sola vez quién era él. La madera se sentía fría a través de su pantalón. Clare levantó la vista hacia el techo de la cocina, y lo que la mantuvo sentada ahí no fue miedo. Durante 3 semanas se había estado contando la historia de esa noche de una manera en particular, y ahora tenía que volver a contarla de otra, y ya no sabía cuál de las 2 versiones era la verdadera. 4 días después, Clare salió del restaurante a las 11:20 de la noche, y solo quedaban 2 autos en el estacionamiento. El otro estaba estacionado en diagonal detrás del suyo, bloqueándola, con la luz interior encendida. Una mujer estaba parada, recargada contra la puerta del auto, ambas manos metidas en los bolsillos de su abrigo. Señorita Whitaker, dijo la mujer. Mi nombre es Ellen Brackett. Trabajo para la Fiscalía Federal del Distrito de Rhode Island. Sacó una identificación, la sostuvo el tiempo justo para que Clare la viera, y la volvió a guardar. Parecía tener unos 45 años, no levantó la voz, no le cerró el paso a Clare, y le dejó a Clare la decisión de si quería detenerse. Clare se detuvo. Solo necesito 10 minutos, dijo Brackett. Hace frío aquí afuera. Si quieres, nos podemos sentar en mi auto, donde está caliente. Si no, nos quedamos aquí de pie. Clare dijo que ahí estaba bien. Brackett asintió. Abrió la puerta trasera de su auto, sacó un folder delgado y una tableta, y los puso sobre el cofre. Giró la pantalla hacia Clare. Esto es vídeo de la cámara de tráfico en el cruce de la Ruta 44, la noche del 14 de noviembre, a las 10:52. Deslizó a la siguiente imagen. Esta es la placa ampliada. Este vehículo está registrado a través de una compañía de renta en Cranston. Y esa compañía de renta está en una lista que hemos estado vigilando durante los últimos 4 años. Deslizó de nuevo. Estos son datos de conexión de la torre de celular en la colina detrás de tu casa. Un teléfono estuvo conectado a esa torre de forma continua desde la tarde del 13 de noviembre hasta la tarde del 17, 4 días. Ese número no es tuyo. Tampoco es de tu madre. Y no le pertenece a nadie que viva en un radio de 3 kilómetros. Brackett cerró la tableta. No te estoy preguntando qué pasó, dijo. Ya sé qué pasó. Vine a decirte en qué posición estás. Dijo exactamente 2 cosas sobre la ley. Nada más. Que ayudara a una persona bajo investigación a evitar ser descubierta, aunque esa ayuda consistiera solo en no reportarla, seguía siendo un delito con nombre en el Código Federal. Y que lo que solía determinar si alguien era procesado no era simplemente lo que había hecho, sino en qué lado de la mesa estaba sentado cuando todo finalmente se derrumbaba. Clare preguntó qué quería. Brackett dijo que quería una declaración, quién había llegado, a qué hora, qué tipo de vehículo usaron, qué hicieron dentro de la casa de Clare, y quién le había dicho qué. A cambio, su oficina le daría a Clare una garantía por escrito de que no sería procesada, y Clare saldría de todo el asunto limpia. Agregó que si a Clare le preocupaba su madre, esa era exactamente la razón para firmar, no una razón para quedarse callada. Clare se quedó mirando el cofre del auto largo rato. El aire estaba frío, y el aliento de las 2 mujeres se convertía en vapor bajo las luces del estacionamiento. ¿Puedo hacerte una pregunta?, dijo Clare. Brackett asintió. Esa noche había un hombre tirado afuera, en mi porche. Estaba sangrando. Si hubiera cerrado la puerta, me hubiera ido a dormir, y a la mañana siguiente lo hubiera encontrado muerto ahí, ¿habría roto alguna ley? Brackett no respondió de inmediato. Miró a Clare, y Clare pudo ver el momento exacto en que la mujer consideró buscar una forma cuidadosa de responder, y luego decidió no hacerlo. No, dijo. Este estado no obliga a un ciudadano particular a rescatar a nadie. No habrías roto ninguna ley. Entonces entiendo, dijo Clare. Si lo hubiera dejado ahí morir, estaría libre de culpa.
Pero como lo vendé, ahora estoy aquí parada hablando contigo. Eso no es lo que dije, respondió Brackett. Pero es lo que está pasando. La mujer no discutió eso. Recogió el folder, lo golpeó suavemente contra el cofre para alinear los papeles, y Clare se dio cuenta de que no se había ofendido. Solo estaba ordenando sus documentos, como alguien que acaba de escuchar algo para lo que todavía no tenía una respuesta preparada. Señorita Whitaker, llevo 19 años en este trabajo, dijo Brackett. He escuchado a muchísima gente decirme que solo intentaban hacer lo correcto. La mayoría mentía. Clare dijo que no le importaba quién fuera la mayoría. Brackett sacó una tarjeta de presentación, la puso sobre el cofre, y no se la entregó directamente. No tienes que responderme hoy, dijo. Pero quiero que entiendas una cosa. A ese hombre no le dispararon por accidente. Alguien lo quiere muerto, y esa persona sigue libre. Él lo sabe. Tú no. Luego subió a su auto. Clare se quedó sola en el estacionamiento. La tarjeta seguía sobre el cofre, donde había estado el auto, y entendió que Brackett la había dejado ahí a propósito, para que cayera al pavimento y Clare tuviera que recogerla. Clare se agachó y la levantó. No la tiró. La guardó en el compartimento de la puerta de su auto. Y todo el camino a casa, la frase que le daba vueltas en la cabeza no fue la advertencia sobre la persona que seguía libre, sino las palabras que Brackett había dicho con tanta calma, que Clare no habría roto ninguna ley. La primera vez que él volvió fue un jueves por la tarde. Sin aviso, sin llamada. Clare estaba tendiendo la ropa en el jardín cuando vio el vehículo detenerse al final del camino, y lo vio caminar solo, sin llevar nada en las manos. No se disculpó por venir y no preguntó si a ella le importaba. Simplemente se quedó parado en el jardín, mirando hacia la esquina oeste del techo del porche, donde una teja se había soltado, y cada vez que llovía el agua bajaba en una línea delgada por el poste. Si dejas esto así mucho más tiempo, la base del poste se va a podrir, dijo. Luego volvió al vehículo y regresó con una escalera plegable y una bolsa de herramientas. Clare intentó decirle que no le había pedido que hiciera nada, pero él ya estaba subiendo la escalera, y ella se quedó de pie en el jardín, con la canasta de ropa en las manos, sin saber qué hacer consigo misma. Trabajó despacio, porque su brazo izquierdo todavía no servía de mucho. Tuvo que detenerse 3 veces. Y una vez, Clare lo vio quedarse completamente inmóvil en la escalera, una mano aferrada a la orilla del techo, respirando. Ella no dijo nada. Solo dejó la canasta en el piso y se quedó ahí hasta que él bajó a tierra de nuevo. Y supo exactamente por qué se había quedado, porque si él se caía desde allá arriba, ella era la única persona en esa casa que sabría qué hacer. Él no aceptó pago. Ni siquiera aceptó un vaso de agua. Y antes de irse, dijo que volvería la semana siguiente a terminar el canalón de atrás. No preguntó si ella estaba de acuerdo. Fue Margaret quien le abrió la puerta la segunda vez. Sacó su tanque de oxígeno hasta el porche, se sentó en una de las sillas de madera, y le dijo a él que se sentara en la otra. Clare miraba desde la ventana de la cocina, y vio algo que no supo explicar. Su madre le hablaba a ese hombre exactamente del mismo modo en que le hablaba al cartero. No tenía miedo. Le preguntó si había comido. Le dijo que moviera su silla un poco a la izquierda porque el sol le daba en los ojos. Le contó cómo antes ese camino estaba cubierto de grava. Le dijo en qué año habían plantado el arce en la orilla del jardín. Le contó del invierno de 1998, cuando se fue la luz durante 9 días y todo el vecindario tuvo que cocinar junto en la iglesia al pie de la colina. Él escuchaba, y escuchaba del modo en que escucha a alguien que en verdad está escuchando, haciendo preguntas exactamente en los lugares correctos y quedándose callado exactamente en los lugares correctos. No le contó nada de sí mismo, ni una sola frase, y Margaret no preguntó. En un momento, ella empezó a toser, esa tos que la doblaba por la cintura, y Clare ya se movía hacia la puerta cuando vio que él ya había estirado la mano primero. No tomó a Margaret del hombro. Solo mantuvo una mano abierta debajo de su codo, para que ella tuviera algo en que apoyarse al ponerse de pie, y la retiró en cuanto ella se estabilizó. En la tercera tarde, Clare se sentó en el escalón del porche en lugar de quedarse dentro de la cocina. Los 3 se sentaron ahí mientras el sol bajaba despacio detrás de la fila de árboles al otro lado del camino, y durante casi 20 minutos nadie dijo una palabra. Clare se dio cuenta de que el silencio no le incomodaba, y eso fue justo lo que le incomodó a ella.
Había leído todo lo que la gente había escrito sobre él en Internet. Recordaba cada línea, y aún así seguía ahí sentada. Cuando él se levantó para irse, ella lo siguió hasta el vehículo. ¿Ella sabe quién eres?, preguntó Clare. Sí, dijo él. Me lo preguntó el primer día. ¿Qué le dijiste? La verdad. Clare lo miró. Entonces, ¿por qué sigue dejándote sentar en su porche? Él abrió la puerta del auto, se detuvo un momento, y dijo que no lo sabía, y que era una pregunta que él también se había estado haciendo. Durante esos mismos días, en otro lugar, Tommy Riel se sentó frente a Adrien en el cuarto trasero de una lavandería en la calle Atwells, y deslizó 3 folders sobre la mesa. El primero era una lista de contratos que se habían cancelado en los últimos 10 meses. El segundo contenía 6 compañías que habían cambiado de dueño o habían cerrado, cada una acompañada de una sola línea con la fecha en que se había completado. El tercer folder era mucho más delgado, y Tommy mantuvo la mano encima un momento antes de empujarlo, como si todavía estuviera decidiendo si debía hacerlo. ¿Sigues pensando en seguir con esto?, preguntó. Adrien dijo que sí. Tommy dijo que la gente ya estaba empezando a murmurar. Que alguien preguntaba por qué no había habido trabajo nuevo en 10 meses. ¿Por qué lugares que siempre habían pagado a tiempo de repente sentían que ya no tenían que hacerlo? Y que el silencio de un hombre en la posición de Adrien siempre se interpretaba como algo. Adrien dijo que lo interpretaran como quisieran. Luego Tommy pasó al otro asunto. Dijo que había reconstruido toda la noche del 13 de noviembre, minuto a minuto. La ruta se había cambiado en el último momento, a las 4 de esa tarde, y desde que la ruta cambió hasta que el vehículo dio vuelta hacia ese camino, exactamente 4 personas sabían por dónde iba a pasar. Tommy leyó cada nombre en voz alta. Se contó a sí mismo como el primero. Adrien no le pidió que repitiera nada. No pareció sorprendido, y no repitió ninguno de los 4 nombres. Tommy dijo que había verificado cada hora de esa tarde para 3 de esas 4 personas. No dijo nada sobre la cuarta. Y Adrien no preguntó. Se quedó ahí sentado, las 2 manos sobre la mesa, mucho tiempo. Luego le dijo a Tommy que no tocara a nadie, que no interrogara a nadie, que dejara todo exactamente como estaba. Tommy dijo que si dejaban todo exactamente como estaba, la próxima vez no iban a fallar. Adrien dijo, lo sé. Esa noche condujo hasta Chepachet. No fue a la casa. Solo se detuvo al principio del camino de terreno unos 5 minutos, mirando la ventana de la cocina iluminada al final del camino, y luego dio vuelta al vehículo y se fue. La cuarta persona en la lista de Tommy tenía una oficina en el piso 12 de un edificio de cristal en South Water Street, con ventanas que corrían a lo largo de una pared entera, mirando directo hacia la bahía de Narragansett. En la pared opuesta a su escritorio colgaban 7 reconocimientos enmarcados, 3 de ellos de fundaciones de caridad dedicadas a ayudar a personas sin hogar en Providence. El hombre que ocupaba esa oficina tenía 31 años. Su nombre era Julian Vale, y el nombre en su acta de nacimiento era Juliano Valente. Su compañía se llamaba Val Harbour Holdings. Lo que hacía era muy simple, y completamente legal. Cuando un hospital o un banco había intentado cobrar una deuda una y otra vez sin éxito, vendían paquetes enteros de esas cuentas solo para sacarlas de sus libros. Val Harbour compraba esos paquetes por apenas 4 centavos por cada dólar de valor nominal. Eso significaba que en una deuda de $18,400, ellos pagaban al hospital menos de $750 para adquirirla. Después de eso, tenían el derecho legal de cobrar los $18,400 completos, más intereses, más cargos. La diferencia entre esos 2 números era todo el modelo de negocio, y no violaba ninguna ley. En la hoja de cálculo que los empleados de Julian abrían cada lunes por la mañana, cada fila tenía un nombre, y junto a ese nombre había 3 columnas, monto adeudado, activos que podían embargarse, y una columna final marcada, facilidad. Esa última se calificaba del 1 al 5. La gente que vivía sola, la gente con un familiar enfermo, la gente cuyo único bien era la casa a su nombre, esas personas recibían un 5, no porque tuvieran más dinero, sino porque eran las menos propensas a decir que no. Julian nunca llamaba a ese trabajo cobranza de deudas. Lo llamaba reestructuración. Y en 2 entrevistas con la prensa local había dicho que su compañía existía para darle a familias desesperadas una salida. En su muñeca izquierda, bajo el puño de una camisa hecha a la medida,
llevaba un reloj de acero con la carátula rayada y una correa metálica barata que se había estirado con los años, el tipo de reloj que cualquiera podía ver que no combinaba con ese traje. Lo usaba todos los días, y ningún empleado en la compañía se había atrevido jamás a preguntar por qué. 18 años atrás, un niño de 13 años había estado sentado en la sala de espera de un refugio temporal, habiendo perdido a su padre y a su madre en un periodo de 14 meses. Y el hombre que llegó a firmar los papeles y llevárselo a casa fue un joven de 21 años llamado Adrien Moretti. Hasta los 16 años, el niño seguía llamando a ese hombre, hermano. Después de eso, dejó de hacerlo y empezó a llamarlo por su nombre. El miércoles de esa semana, Adrien subió al piso 12. Julian se levantó de su escritorio, dio la vuelta, y lo abrazó. «Perdiste peso», dijo. «Necesitas comer más». Adrien se sentó. Julian le sirvió café él mismo, preguntó por la herida, preguntó si ya estaba durmiendo, dijo que había estado llamando durante semanas sin lograr comunicarse y que había estado muy preocupado. Adrien dijo que estaba bien. Lo dijo exactamente con el mismo tono que había usado durante los últimos 18 años, y lo miró directo a la cara mientras lo decía. Luego Julian preguntó si la policía había encontrado algo ya. Adrien dijo que no había policía. Julian asintió y dijo, claro que no. Y tomó un sorbo de café. Hablaron cerca de 40 minutos. Julian habló de expandir el portafolio hacia varios condados del norte de Connecticut, le entregó a Adrien un reporte, y dijo que todo eso estaba limpio, completamente limpio, exactamente como Adrien lo quería. Adrien lo hojeó, luego lo dejó. Preguntó por qué el portafolio de ese trimestre contenía nada menos que 260 cuentas de pueblos en el noroeste del estado, pueblos pequeños y pobres con poblaciones de menos de 10.000 habitantes. Julian dijo que ahí la tasa de recuperación era la más alta. Que la gente de esos lugares no contrataba abogados, no sabía qué derechos tenía, y casi nadie se defendía. Adrien hizo otra pregunta, con mucha calma, sobre si Julian conocía alguno de los nombres en esos archivos. Julian se rió y dijo que había casi 9.000 nombres ahí. Adrien, ¿cómo se supone que sepa a cuál te refieres? Adrien no preguntó nada más. Se puso de pie, y al llegar a la puerta, Julian lo llamó. Adrien, dijo. La gente me ha estado haciendo muchas preguntas estos últimos meses. Siguen preguntando qué estás planeando. Yo les digo que estás cansado, que necesitas descansar. Pero si de verdad estás planeando algo, dímelo primero, ¿está bien? No quiero ser el último en enterarme. Adrien se dio la vuelta y lo miró. No dijo nada durante unos 3 segundos. Luego dijo, está bien. Y salió. En el elevador, bajando, recordó un detalle. Julian le había preguntado por la herida en el hombro. Pero Adrien solo le había dicho a 3 personas que la segunda herida estaba en el hombro. No regresó al piso de arriba. Llegó al vestíbulo, caminó hasta donde estaba estacionado su auto, y llamó a Tommy con una sola instrucción, de ahora en adelante, que no le mandara más rutas por mensaje de texto. Él llegó un martes por la noche a las 10:40, cuando ya no quedaba nadie en el restaurante. Gus se había ido a casa a las 9. El ayudante de cocina se había quitado el delantal y salido por la puerta de atrás. Claire estaba volteando las sillas sobre las mesas cuando la campanita sonó. El hombre que entró era más joven que Adrien, un poco más alto, con un abrigo largo color carbón, y se limpió los zapatos cuidadosamente en el tapete antes de entrar, la clase de cortesía que nadie se molestaba en tener en un restaurante de carretera a esa hora. Cerró la puerta con las 2 manos para que la campanita no volviera a sonar. Estamos cerrados, dijo Claire. Lo sé, dijo él. No vengo a comer. Se sentó en la mesa número 4. Esa mesa exacta. Claire no supo si era coincidencia, y nunca lo sabría. Se quedó parada en medio del pasillo con una silla todavía en las manos. Él abrió su maletín, sacó 3 cosas, y las puso sobre la mesa una por una, perfectamente alineadas, con el mismo espacio entre ellas. La primera era un documento impreso en membrete de la compañía, sellado, en el que se declaraba que los $18,400 de deuda a nombre de Margaret Whitaker quedaban perdonados por completo, sin condiciones y sin periodo de espera. La segunda era la liberación del gravamen sobre la casa en Old Mill Road, acompañada de una copia del retiro de la ejecución hipotecaria, ya firmada por el acreedor, con solo la fecha en blanco. La tercera era un cheque de $50,000.
El nombre del beneficiario ya estaba escrito a máquina. Clare Whitaker. No a mano, lo que significaba que el cheque se había impreso antes de que él entrara al restaurante. Clare bajó la silla al piso. No se acercó a la mesa. ¿Qué quiere?, preguntó. Él juntó las manos sobre la mesa. Necesito saber dónde duerme, dijo. No la oficina, no la casa de Federal Hill. Todo el mundo conoce esos lugares. Necesito saber dónde duerme por las noches. Me da una dirección, se lleva estos 3 papeles, y nunca me vuelve a ver. Clare dijo que no sabía. Él asintió, y no lo discutió. Tal vez no lo sepa hoy, dijo. Pero lo va a saber. Él ha ido a su casa 3 tardes. Reparó el techo de su porche. Se sentó afuera y escuchó a su madre hablar del invierno de 1998. Jueves por la tarde. Lunes por la tarde. Luego jueves por la tarde de la semana siguiente. Siempre alrededor de las 4. Clare sintió una línea fría bajarle por la espalda. No porque la hubiera amenazado, porque no hubo ninguna amenaza. Sino porque había recitado esos 3 detalles con el tono de alguien repitiendo un horario. ¿Quién es usted?, preguntó ella. Él la miró, y por primera vez en toda la conversación, dudó apenas un instante. Soy su hermano menor, dijo. Me acogió cuando yo tenía 13 años. No tenía a nadie, y él llegó y firmó los papeles para sacarme de aquel lugar. No hubo sarcasmo en cómo lo dijo. Lo dijo como un hombre presentando una identificación. Luego continuó diciendo que precisamente por eso él era quien tenía que hacer esto. Que había ciertas cosas que solo la familia podía hacer. Que Adrien se estaba metiendo en un lugar del que no iba a poder regresar, y que necesitaba saber dónde estaba Adrien para poder detenerlo a tiempo. Habló con suavidad, con razón, y Clare escuchó cada palabra sin interrumpir ni una vez. Pero algo no encajaba. Si de verdad quería detener a Adrien, todo lo que tenía que hacer era tomar el teléfono y llamarlo. No necesitaba saber dónde cerraba los ojos a las 2 de la madrugada. Cuando él terminó de hablar, el restaurante estaba tan silencioso que Clare podía escuchar el zumbido del refrigerador dentro de la vitrina de pasteles al otro lado del salón. Clare caminó hasta la mesa 4. Miró los 3 papeles. Miró más tiempo el de en medio, la liberación de gravamen firmada, porque era el único de los 3 cuya cada palabra entendía por completo. Pensó en su madre durmiendo en el cuarto del fondo. Pensó en el número 9 pegado detrás de la puerta del gabinete de la cocina. Pensó en el plato pequeño ahora vacío en el buró. Se permitió pensarlo todo, completamente, durante unas 4 respiraciones. Luego puso 2 dedos en la orilla del primer documento y empujó los 3 de regreso hacia él. Los empujó despacio y parejo, sin aventarlos, y no dijo nada mientras lo hacía. Luego dio un paso atrás. Váyase, dijo. Julian no se enojó. No se levantó de golpe, no alzó la voz, no dijo otra palabra para convencerla. Solo la miró unos 2 segundos más, luego bajó la vista, dobló el cheque a la mitad, y lo guardó en el bolsillo interior de su abrigo. Puso los otros 2 documentos de vuelta en su maletín y lo cerró. Se puso de pie. Gracias por su tiempo, dijo. Caminó hacia la puerta. Al llegar, se detuvo, se dio la vuelta, y agregó una última pregunta, con el mismo tono cortés con el que había entrado. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando aquí? 6 años, dijo Clare. Él asintió, como si acabara de recibir un dato agradable, le deseó buenas noches, y salió del restaurante. La campanita sonó una vez y quedó en silencio. Clare se quedó sola entre las filas de mesas con las sillas volteadas. No había aceptado la oferta, y el precio de rechazarla empezó exactamente a las 7 de la mañana siguiente. Clare empezó su turno a las 11 de la mañana siguiente, y ya había 2 autos desconocidos en el estacionamiento. Una hoja de papel de impresora común estaba pegada en la ventana del frente del restaurante, la cinta sujetando las 4 esquinas, cerrado temporalmente por remodelación. Gracias por su apoyo. Adentro, Gus Overin estaba sentado en la mesa número 4 con 2 hombres de abrigo oscuro, y un fajo de papeles sobre la mesa entre ellos. Alguien le había llamado a Gus a las 7 de la mañana. Ni siquiera había terminado su primera taza de café cuando llegaron. Resultó que el préstamo que había pedido 4 años atrás para reemplazar el sistema de la cocina todavía no estaba pagado por completo,
y la institución que tenía la deuda la había vendido el viernes anterior. El comprador ahora era el acreedor, y bajo una cláusula que Gus nunca había leído hasta el final, el nuevo acreedor tenía derecho a exigir el pago total de inmediato. Nadie había violado ninguna ley. Nadie le debía a nadie ninguna explicación. Una deuda simplemente había cambiado de manos, y el nuevo dueño quería su dinero de vuelta ese mismo día. Gus no tenía esa cantidad. Nadie en su situación la tenía. Cuando los dos hombres se fueron, Clare seguía parada en el pasillo entre las filas de mesas. Gus Overin tenía 63 años. Había abierto ese restaurante cuando tenía 30. Se levantó de su silla, caminó detrás del mostrador por costumbre, puso una mano en la máquina de café y la retiró. Se dio la vuelta hacia la ventana. Sus hombros empezaron a temblar. No hizo ningún sonido, y se quedó así mucho tiempo. Un hombre viejo dándole la espalda a su propio restaurante para que nadie tuviera que ver su cara. Esa tarde, 11 personas llegaron a recoger su último cheque. El cocinero de la mañana llevaba 19 años ahí. La mesera de fin de semana estaba en su segundo año de universidad comunitaria. El lavaplatos dijo que tenía una cita en una clínica de bajos recursos la semana siguiente, y su seguro venía del trabajo, así que ahora no sabía qué iba a hacer. Nadie alzó la voz. La gente hizo fila junto a la puerta de la cocina, tomó su sobre, y salió. Clare fue la última. Manejó directo hasta Providence. No llamó antes, y no sabía qué iba a decir. Solo recordaba el nombre de la calle de un artículo que había leído la otra noche, y manejó por toda la calle hasta que vio el vehículo familiar. Cuando Tommy le abrió la puerta del cuarto trasero de la lavandería, ella pasó junto a él sin saludarlo. Adrien estaba sentado a la mesa. 11 personas perdieron su trabajo, dijo Clare. Lo dijo fuerte. Mi jefe tiene 63 años, y esta mañana perdió el restaurante que abrió cuando tenía 30. Nuestro lavaplatos tiene una cita médica la semana que viene. La chica que trabaja los fines de semana va a la universidad. 11 personas, porque yo te abrí la puerta. Adrien no dijo nada durante unos 3 segundos. No se levantó. No le dijo que no era su culpa. No le dijo que ella había tomado su propia decisión. No dijo una sola palabra para quitarse ninguna parte de encima. Lo sé, dijo. Clare esperó lo demás. Y se lo voy a devolver a cada uno de ellos, dijo. Nunca he hecho una promesa que no haya cumplido. Ella se quedó ahí, respirando. Luego le dijo que no necesitaba que le devolviera nada, que solo quería que todo volviera a ser como era antes de que ella abriera esa puerta. En el momento en que lo dijo, ella misma escuchó sus propias palabras, y supo que no eran del todo ciertas. Adrien dijo que eso era lo único que no podía hacer. Se puso de pie, y continuó, con el mismo tono tranquilo, diciéndole que desde esa noche, ella y su madre ya no podían quedarse en Old Mill Road. Clare dijo que no iba a ninguna parte. Él le hizo una sola pregunta. Si la próxima persona que toca tu puerta no soy yo, ¿qué vas a hacer? Ella no tuvo respuesta. Se fueron esa misma noche. Margaret no hizo una sola pregunta. Simplemente empacó su medicina, empacó el viejo estetoscopio de su esposo, y se subió al asiento delantero. El lugar al que la llevaron era una casa de techo gris al final de una calle sin salida en Newport, a 2 cuadras del agua, con un concentrador eléctrico de oxígeno ya instalado dentro, una máquina mucho mejor que la que habían estado usando. Clare no preguntó de quién era la casa. 3 días después, en Chepachet, un vehículo se detuvo frente a las oficinas del pueblo de Gloucester poco antes del mediodía. Tommy Riel entró, esperó 20 minutos, y luego hizo 3 cosas. Pagó el saldo completo de la hipoteca de la casa en Old Mill Road, incluyendo intereses y multas por atraso, con un cheque de caja. Presentó los papeles para retirar la ejecución hipotecaria. Y pagó la deuda del hospital a nombre de Margaret Whitaker en su totalidad, los $18,400 completos, sin negociar y sin pedir ninguna reducción. Ese día era el último día del plazo de 21 días impreso en el aviso pegado al refrigerador. El empleado le pidió su nombre para ponerlo en el recibo del pagador. Tommy dijo, solo pon el nombre de la dueña de la casa. Luego tomó los 3 recibos, manejó de regreso por el camino de terreno, abrió la puerta de la cocina con la llave que Clare había dejado junto al buzón, puso los 3 recibos sobre la mesa de la cocina, y se fue. No le llamó a Clare.
Adrien le había dicho que no lo hiciera. Y ninguno de esos dos hombres se detuvo a pensar que algún día ella regresaría a esa casa. El concentrador de oxígeno en Newport funcionaba con electricidad. 6 días después de mudarse, todo el vecindario se quedó sin luz casi 2 horas por una tormenta, y Clare se sentó en la oscuridad, contando las respiraciones de su madre hasta que volvió la luz. A la mañana siguiente, manejó de vuelta a Chepachet a buscar los 2 tanques de oxígeno de repuesto que seguían en el cuartito. Abrió la puerta de la cocina, encendió la luz, y vio 3 hojas de papel acomodadas ordenadamente en medio de la mesa. Leyó la primera, luego la segunda, luego la tercera. Las volvió a leer las 3 desde el principio, despacio, línea por línea, porque pensó que las había leído mal. En el campo del pagador, en los 3 recibos, aparecía el nombre de su madre, pero la fecha del pago era un día en que Clare había estado en Newport, y los montos eran sumas de dinero que ella nunca había tenido en sus manos, ni una sola vez en toda su vida. Le llamó. Dijo solo una frase, que tenía que venir hasta aquí. Y colgó. Él llegó 1 hora con 40 minutos después. Clare lo esperaba en medio de la cocina, los 3 recibos en la mano, y había estado ahí parada desde que terminó la llamada. Le dijo que ya le había dicho que no aceptaría su dinero. Él dijo que el dinero no era suyo, y agregó que ella no le debía nada. Los pagos ya se habían hecho, y no se podían deshacer. Clare dijo que se lo iba a pagar. Él dijo, bien. Entonces págalo. Luego preguntó dónde guardaban los tanques de oxígeno de repuesto. Ella dijo que en el cuartito de atrás, cruzando el pasillo. Él fue primero. El pasillo de esa casa era angosto, de apenas unos 4 pasos de largo. El papel tapiz desteñido por los años. Él dio 3 pasos. Luego se detuvo. Clare venía caminando detrás y casi choca con su espalda. Le dijo que siguiera. Él no se movió. No se dio la vuelta. Estaba mirando la pared de la izquierda, donde colgaban 4 fotografías enmarcadas. Los 3 marcos más pequeños tenían una foto de boda, una de Clare de niña, y una foto de graduación. El segundo marco era más grande que los otros 3. Adentro había un hombre con uniforme azul marino, parado frente a una ambulancia, los 2 brazos a los costados, sin sonreír del todo. En la puerta del vehículo detrás de él, un número de unidad estaba pintado en blanco, claro para leerse, Rescate 3. En el lado izquierdo de su pecho, una pequeña placa metálica con su nombre, de Whitaker. Adrien no dijo nada durante unos 10 segundos. Clare podía ver sus hombros. Señorita Whitaker, dijo. Su voz era distinta. ¿Quién es este hombre? Mi padre, dijo Clare. Adrien levantó una mano hacia la pared, presionó toda la palma contra ella, luego dio un paso atrás y se sentó en el escalón al final del pasillo. Se inclinó hacia adelante, los codos apoyados en las rodillas, y se quedó así mucho, mucho tiempo. Clare no preguntó nada. Solo se quedó de pie. Entonces él empezó a hablar. Le contó de cuando tenía 17 años. Le habló de un callejón detrás de una lavandería en Federal Hill, cerca de la 1 de la madrugada. Dijo que había estado tirado ahí cuando alguien dentro de la lavandería llamó a una ambulancia. Dijo que cuando llegaron, él seguía consciente, y sabía algo que los 2 paramédicos no sabían, que la persona que le había disparado estaba esperando en la sala de urgencias del hospital más cercano. Porque la ley del Estado exigía que toda herida de bala se reportara a la policía, y que el paciente fuera llevado ahí. Y esa noche, ese hospital era el único lugar del mundo al que él no podía ir. Dijo que les rogó que no lo llevaran. Dijo que no podía explicar nada, que solo podía repetir la misma frase, no me lleven ahí. Dijo que el paramédico más joven se quedó un poco más atrás mientras este hombre se arrodillaba a su lado y no decía nada durante un buen rato. Adrien dijo que recordaba ese momento con mucha claridad, porque sabía que el hombre estaba sopesando una decisión, y sabía exactamente lo que esa decisión le podía costar. Luego el hombre le dijo al otro paramédico que fuera a pararse a la entrada del callejón y cerrara las puertas de la ambulancia. Hizo todo ahí mismo, en el piso de la ambulancia, dijo Adrien. No me llevó al hospital. No hizo ningún registro. No llamó a la policía. Trabajó en mí casi 2 horas, solo, con lo que tenía en su bolsa. Cuando terminó, me llevó a un lugar que yo le indiqué, una casa al norte de la ciudad, y me ayudó a llegar hasta la puerta. No me preguntó mi nombre.
No me preguntó por qué me habían disparado. No me preguntó de qué familia era. Y nunca me dijo su propio nombre. Antes de irse, siguió Adrien, se dio la vuelta. Arrancó una esquina de un formulario de su papelería, escribió unas líneas, y me la metió en el bolsillo del abrigo. Adrien metió la mano dentro de su abrigo. Sacó la delgada cartera de piel. Abrió el compartimento más interno, y sacó una hoja de papel doblada en 4, tan gastada que los dobleces casi se habían roto por completo. La tinta corrida. La puso sobre el escalón entre los dos, y la desdobló con las dos manos, despacio, sección por sección. La he guardado durante 22 años, dijo. Nunca la he usado. Esa noche no me quedaba ningún lugar seguro a donde ir. Ni un solo sitio en toda mi organización. Solo quedaba una dirección que nadie en mi vida sabía que yo tenía. Clare se arrodilló junto al papel. Miró la parte que había podido leer 3 semanas atrás. Luego miró la línea de arriba, la línea que la lluvia de esa noche había emborronado, y que ahora que el papel se había secado volvía a distinguirse débilmente, escrita con la letra de su padre. Si algún día llegas a querer salir de esa vida, toca la puerta. Sin preguntas. Regresaron a Newport esa tarde. Clare llevó la fotografía consigo, sacándola del marco y todo. La puso sobre la mesa del comedor, frente a su madre, y contó la historia desde el principio, sin dejar nada afuera. Margaret escuchó todo. No interrumpió ni una vez. Cuando Clare llegó a la parte del callejón detrás de la lavandería, Margaret levantó una mano y la apoyó plana sobre la mesa, y la mantuvo ahí hasta que Clare terminó. Luego dijo: Lo sé. Esa noche Clare se sentó. Margaret dijo que lo recordaba por 2 razones. Primero, fue la única vez en los 23 años de su esposo en ese trabajo en que llegó a casa a las 4 de la mañana, cuando su turno había terminado a las 11 de la noche anterior. Segundo, no entró a la casa. Se sentó en el porche, todavía con su uniforme puesto, una mancha seca en la manga. Ella le preparó café y se lo llevó afuera. Él tomó la taza pero no bebió. Ella le preguntó si estaba bien. Él dijo que sí. Ella preguntó si necesitaba que llamara a alguien. Él dijo que no. Luego se quedó ahí sentado hasta el amanecer y nunca le contó qué había pasado esa noche. Ni una sola vez, ni durante los 16 años que siguieron. Clare preguntó a qué 16 años se refería. Margaret miró a su hija, y Clare vio cómo le cambiaba el rostro. Entonces le contó el resto. 6 meses después de esa noche, el Departamento de Salud de Rhode Island recibió una queja anónima, escrita con muchísimo detalle, dando la fecha exacta, el número exacto de la unidad de ambulancia, declarando que esa noche el paramédico Daniel Whitaker había atendido a una víctima de bala, no había hecho ningún reporte, no había notificado a las autoridades, y no había transportado al paciente a un centro médico. Lo suspendieron mientras investigaban. Él no negó ni una sola palabra de la queja. No dijo quién era el hombre. No dijo a dónde lo había llevado. No ofreció ni una sola palabra a cambio de clemencia. La Junta le preguntó el nombre del paciente. Él dijo que no lo sabía. Le preguntaron si entendía que podía perderlo todo. Él dijo que sí. 9 meses después, su licencia profesional fue revocada de manera permanente. Tenía 36 años. Clare se quedó sin moverse. Papá renunció, dijo. Papá me dijo que se cansó de hacer eso. Margaret negó con la cabeza. No, dijo. Le quitaron ese trabajo a tu padre. Durante los siguientes 16 años, él trabajó de guardia de seguridad nocturno en una bodega en Woonsocket. Manejó repartos para una farmacia. Durante los meses fríos, reparaba calefacciones para la gente del vecindario. Nunca le contó a nadie lo que había pasado, y nunca guardó resentimiento contra nadie por eso. Pero cada pocos años se sentaba en el piso de la sala con su hija y la hacía empezar de nuevo desde el principio, como aplicar presión, como envolver una venda, como contar. Y la hacía practicar hasta que sus manos supieran hacerlo solas. Mantuvo la bolsa naranja en el closet exactamente igual, siempre completa, reemplazando la gasa vencida una vez al año, durante 16 años, para un trabajo que ya no tenía permitido legalmente ejercer. En cuanto a la fotografía, él mismo la bajó de la pared del pasillo durante la segunda semana después del fallo, y la puso en el cajón de abajo del armario de blancos.
Yo la volví a colgar, dijo Margaret, después de que él murió. Porque para mí, ese era quien realmente era mi esposo. Clare preguntó por qué nadie le había dicho la verdad todos esos años, porque había vivido 22 años con la mentira. Volvió a preguntar y su voz se quebró a la mitad de la frase. Margaret dijo, porque tu padre no quería que lo vieras como un hombre al que le habían quitado algo. Quería que lo vieras como un hombre que había tomado una decisión. Daniel Whitaker murió de un infarto una mañana de abril, dentro de su propio auto, camino a su turno en la bodega. Tenía 52 años. Durante todo esto, Adrien se quedó parado en la puerta de la cocina sin decir una palabra. Había una cosa que no les había contado, y era la única que no se había atrevido a decir. Mi padre mandó esa queja, dijo. Clare levantó la vista. Adrien continuó despacio, sin mirar a ninguna de las dos. Salvatore Moretti no iba a mandar a alguien a buscar y matar a un paramédico. Así no era como manejaba las cosas. Esa noche, hubo una persona fuera de la organización que vio dónde estaba su hijo, qué le había pasado, en qué condición estaba. Ese hombre era el único testigo. Si lo mataban, habría una investigación. Pero si le quitaban la licencia por falsificar registros, entonces, a partir de ese día, cualquier cosa que dijera sería algo que nadie creería. Mi padre no lo borró a él. Mi padre borró su palabra. Nadie en la casa dijo nada. Clare preguntó desde cuándo lo sabía Adrien. Adrien dijo que desde que tenía 23 años. Ella preguntó si alguna vez lo había buscado. Él dijo que no. No agregó nada más. No ofreció ninguna explicación. No dijo que había sido joven entonces. No dijo que no había sabido el nombre del hombre. Solo dijo que no. Clare se levantó de la silla. Caminó hasta la puerta y la abrió. Sal de mi casa, dijo. Adrien se puso de pie. Tomó su abrigo. Al pasar junto a la mesa, se detuvo frente a la fotografía, ahí tirada sin su marco, y la miró una vez más. Luego salió. No se disculpó. Clare cerró la puerta. Se quedó de pie con la espalda contra ella durante mucho tiempo. Y su madre, sentada a la mesa, no le dijo una sola palabra el resto de esa noche. 3 días después, cerca de las 2 de la madrugada, Margaret tuvo una crisis. Clare la escuchó desde el cuarto contiguo, corrió hacia ella, y durante los siguientes 40 minutos hizo todo lo que se podía hacer dentro de una casa que no era un hospital. La ambulancia llegó a las 2:50. En urgencias del hospital de Newport lograron estabilizarla antes del amanecer. El doctor dijo que sus pulmones habían llegado a un punto que requería monitoreo constante. Y 7 días después, la transfirieron a un centro de rehabilitación al norte de Providence, un lugar con el equipo adecuado y personal de guardia toda la noche. Clare se quedó con ella los primeros 3 días. Al cuarto día, regresó a Newport a buscar ropa y medicinas. Y cuando volvió esa tarde, el cuarto 214 estaba vacío. La cama había sido cambiada. La mesita del buró estaba despejada. No quedaba nada sobre la mesa. Clare bajó a la recepción. La mujer ahí escribió en su computadora un rato, y luego dijo que la paciente había sido trasladada esa mañana a las 10. Clare preguntó a dónde la habían trasladado. La mujer giró la pantalla un poco, leyó lo que decía, y dijo que el sistema solo mostraba que el traslado se había hecho a solicitud de la parte pagadora. Clare preguntó quién era la parte pagadora. La mujer leyó el nombre en la pantalla, Val Harbour Holdings. Clare dijo, soy su hija. La mujer dijo, entiendo, pero los gastos de tratamiento han sido garantizados por esa parte desde el día de su ingreso, y el garante tiene derecho a designar el centro de tratamiento. Clare preguntó, entonces ¿a dónde se llevaron a mi madre? La mujer dijo, esa información no está en nuestro sistema. Clare preguntó, ¿quién firmó los papeles? La mujer dijo que la documentación había sido enviada por el garante, en los formularios adecuados, con todas las firmas requeridas. Clare se quedó en ese mostrador 40 minutos. Llamó a la línea de Val Harbour, escuchó música de espera 15 minutos, y la transfirieron a un buzón de voz. Llamó a la policía local. El oficial de guardia escuchó todo, preguntó si habían obligado a la mujer mayor, y Clare dijo, no lo sé. No estaba ahí.
El oficial dijo que si el traslado se había hecho mediante un procedimiento administrativo correcto entre dos centros médicos, entonces esto no era un caso de persona desaparecida, y lo único que podían hacer era dejar constancia. Nadie había sido golpeado. Nadie había sido atado. Ninguna puerta había sido forzada. Solo había papeleo, el papeleo correcto, debidamente firmado. Y una mujer de 66 años que respiraba con ayuda de una máquina había sido sacada de esa ciudad sin que nadie supiera a dónde había ido. Clare manejó hasta Providence. Llegó a la puerta del cuarto trasero detrás de la lavandería en Atwells. Casi a las 9 de la noche, Tommy abrió la puerta. Adrien estaba de pie junto a la mesa. En cuanto vio la cara de Clare, dejó la taza que tenía en la mano. Clare no se disculpó. No repitió ni una sola palabra de la noche anterior. Solo dijo, necesito a mi madre. Luego continuó, su próxima cita de seguimiento es en 9 días, y si no está conectada bien a la máquina por las noches, no va a durar más de 2 semanas. Adrien no preguntó qué había pasado. Escuchó todo en cosa de un minuto, y Clare pudo ver el momento exacto en que él tomó su decisión. Ella se había preparado para verlo abrir un cajón y sacar algo. No lo hizo. Tomó su teléfono y marcó un número que ya tenía guardado. Dijo exactamente 3 cosas, que era Adrien Moretti, que necesitaba reunirse esa misma noche, y que esto era lo que ella había estado esperando durante los últimos 11 meses. Luego colgó. Clare preguntó a quién había llamado. Ellen Brackett, dijo. Clare se quedó helada. Él acercó una silla y le dijo que se sentara, y luego le contó la parte que toda la historia había estado ocultando desde el principio. 11 meses atrás, él había ido a la Fiscalía Federal del Distrito de Rhode Island. No porque lo hubieran citado, sino porque él mismo había ido. No les dio el nombre de ni una sola persona. No les dijo quién le había hecho qué a quién. Lo que le llevó fue dinero, la estructura de 27 empresas fantasma, la ruta del dinero a través de 4 bancos y 2 casas de bolsa, los nombres de las cuentas, los números de cuenta, las fechas de apertura, las personas que firmaban. Dijo que si les daba nombres de personas, personas morirían. Pero si les daba el dinero, toda la maquinaria moriría. Durante esos 11 meses, había estado trabajando con ellos mientras desmantelaba en silencio su propia organización, pieza por pieza, desde arriba. Clare preguntó por qué. Adrien se quedó callado un momento. Luego dijo que cuando él tenía 17 años, un desconocido había roto las reglas de su profesión para que él pudiera vivir hasta la mañana. Y ese hombre había pagado por eso con toda su carrera. Y durante 22 años, Adrien había vivido la vida que ese hombre le había regalado sin devolverle nada al mundo. Dijo que no lo hacía para redimirse. Dijo que lo hacía porque tenía 40 años y no quería morir todavía debiendo esa deuda. Tommy había estado de pie junto a la puerta todo ese tiempo. Fue él quien dijo la última cosa. Ahora todo encaja, dijo. Ese muchacho no te disparó por dinero, y no te disparó por el poder. Te disparó porque sabía que estabas hablando, y sabía que en alguna parte de los papeles que estabas entregando estaba el nombre de su compañía. Lo que hundió a Julian Vale no fue el testimonio de nadie. Fue un documento de autorización de 4 páginas, firmado el 14 de marzo del año anterior, que le otorgaba a un representante designado la facultad de transferir la propiedad de 3 entidades legales a Val Harbour Holdings. El valor total de los activos que pasaron por ese documento superaba los $30 millones, y todo pertenecía a la porción legítima de los negocios de Adrien, que él había pasado 10 meses separando del resto. Al pie de la página 4 estaba la firma de Adrien Moretti, notariada, con el sello y el número de registro del notario a un lado. Al equipo de Ellen Brackett le tomó menos de 2 días hacer el resto. El 14 de marzo, desde las 9:12 de la mañana hasta las 4:34 de la tarde, Adrien Moretti había estado sentado en una sala de juntas en el tercer piso del edificio federal en la calle Main, en Hartford, Connecticut. Como esa reunión se había realizado bajo protección del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos, existía un registro de entrada y salida que marcaba sus movimientos al minuto, junto con las firmas de 4 personas presentes. Durante esas horas, Adrien había estado a casi 130 kilómetros de la oficina del notario. La notaria era una mujer de unos 50 años que tenía una pequeña oficina en Cranston. Cuando 2 investigadores pusieron frente a ella el libro de registro oficial del edificio federal, se quedó sin hablar 10 minutos, y luego preguntó si podía tener un abogado.
Esa tarde dio una declaración. La dio para salvarse a sí misma, y sabía exactamente lo que estaba haciendo. Dijo que el hombre que había firmado el documento ese día no era el hombre de la fotografía. Dijo que sabía que no era él. Dijo que le habían pagado por no verificar su identificación. Y les dio el nombre de quien le había pagado. En las siguientes 48 horas, todo lo que Julian Vale había construido se derrumbó exactamente del mismo modo en que él había hecho colapsar las vidas de otras personas. Un juez federal ordenó congelar todas las cuentas de Val Harbour Holdings. 2 bancos cerraron las líneas de crédito de la compañía la misma mañana. La junta directiva sesionó sin él. 3 clientes importantes retiraron sus cuentas en una sola tarde. Su esposa sacó 2 maletas al auto. Nadie fue a su casa. Nadie le puso una mano encima. Solo hubo papeleo. Esa noche cayó lluvia sobre todo el noroeste del estado. Clare había vuelto sola esa tarde a la casa de Old Mill Road a recoger los últimos expedientes médicos de su madre, los que los abogados necesitaban para el esfuerzo de encontrarla. Cerca de las 10 de la noche, alguien tocó la puerta. Esta vez, fue un toque de verdad. Clare estiró la mano detrás de la puerta y tomó el bate de béisbol. La abrió. Julian Ball estaba parado afuera, empapado, sin abrigo, sin saco, el cabello pegado a la frente, mientras un auto estaba estacionado en ángulo en la entrada del jardín, con una puerta todavía abierta. No subió al porche. Se quedó abajo de los escalones y la miró hacia arriba, y Clare se dio cuenta de que no había venido a hacerle daño. Había venido porque ese era el último lugar en el que podía pensar. ¿Dónde está?, dijo Julian. Clare no respondió. Le preguntó otra cosa. ¿Por qué le hiciste esto al hombre que te acogió? Julian se quedó quieto. El agua le corría por la cara. ¿Sabes lo que se siente de verle a alguien algo que podrías pasarte toda la vida tratando de pagar y nunca terminarlo? Dijo. Él nunca me pidió nada. Ni una sola vez. Y por eso mismo, se lo debía todo. Todo lo que tuve alguna vez fue porque él firmó un papel cuando yo tenía 13 años. Me cansé de tener que estar agradecido. La luz barrió un costado de la casa. Adrien bajó de un auto y entró al jardín. No traía nada en las manos. Se detuvo a 3 pasos de Julian, y los 2 hombres se quedaron frente a frente en el jardín, frente a esos escalones del porche, el mismo lugar donde 4 meses atrás uno de ellos había estado tirado en el suelo. Adrien bajó la mirada hacia la muñeca izquierda de Julian. El reloj de acero seguía ahí, puesto sobre el puño de su camisa mojada. «Todavía lo usas», dijo Adrien. Julian no respondió. Adrien continuó, la voz muy baja. «Hay una frase grabada en la parte de atrás. Tenías 13 años cuando me la leíste en la mesa de la cocina. Te equivocaste en una palabra. Y la volviste a leer. Tu palabra es tu nombre». Julian se miró la muñeca. «Crecí», dijo. «Se me olvidó». Aparecieron luces al final del camino. 2 vehículos sin marcas entraron al jardín. Agentes del FBI se acercaron, dijeron su nombre, le leyeron sus derechos, y le pusieron las esposas ahí mismo, en el jardín. Julian no opuso resistencia. No dijo otra palabra. No se disparó ni un solo tiro. Antes de subirlo al vehículo, se dio la vuelta y miró a Adrien, y Adrien lo miró a él, y ninguno de los dos dijo nada. Luego la puerta del vehículo se cerró. Clare seguía parada en la puerta, con el bate en la mano. Bajó la vista hacia el escalón de madera bajo sus pies, hacia las tablas que se habían oscurecido y que nunca volverían a quedar completamente limpias, y pensó que esta era la segunda vez que abría esa puerta en la lluvia. Encontraron a Margaret al 9º día, en un centro de cuidados privado en un pueblo pequeño de Pensilvania. Estaba correctamente conectada a las máquinas y le daban cada comida que necesitaba. Nadie la había escuchado. Simplemente la habían dejado ahí, fuera del alcance de su hija, del modo en que alguien guarda un expediente en un cajón. Cuando Clare entró al cuarto, Margaret estaba recostada contra sus almohadas, mirando por la ventana. Se dio la vuelta, y lo primero que preguntó fue si alguien había cambiado ya el filtro de agua en la casa. Un vehículo la llevó de regreso a Rhode Island esa tarde. Adrien no le dio a Clare ni un solo dólar. Hizo otra cosa en su lugar.
Contrató un despacho de abogados en Providence y presentó una petición para reabrir el caso disciplinario cerrado 22 años atrás con el Departamento de Salud de Rhode Island, adjuntando una declaración jurada de 6 páginas. En esa declaración confirmó que él había sido el paciente esa noche, que Daniel Whitaker había actuado para salvarle la vida, que Daniel no había recibido dinero, que no lo conocía, que no sabía su nombre. Y Adrien también confirmó la fuente de la queja anónima presentada todos esos años atrás. Su abogado le dijo que la declaración podía usarse como evidencia en su contra. Adrien le dijo que la presentara de todos modos. El proceso de revisión duró 6 meses. El fallo final estableció que la revocación original se había emitido con base en un expediente con deficiencias graves, y la licencia profesional de Daniel Whitaker fue restituida de manera retroactiva a la fecha en que se la habían quitado. La ceremonia se realizó un sábado por la mañana de septiembre, en el salón de reuniones de una estación de bomberos en Providence, con sillas plegables acomodadas en 6 filas. Leyeron los nombres de los paramédicos que habían muerto ese año. Luego el maestro de ceremonias hizo una pausa y dijo que este año había un nombre adicional. Con 22 años de retraso, Daniel Whitaker. Margaret estaba sentada en la primera fila, en silla de ruedas, su tanque de oxígeno a un lado, las 2 manos rodeando la placa de bronce con el nombre de su esposo, descansando sobre su regazo. La gente esperó a que dijera unas palabras. Ella abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Solo bajó la cabeza y miró la placa, y se quedó así hasta que todos en el salón se pusieron de pie. Claire estaba parada detrás de la silla de su madre, una mano sobre su hombro, y no se limpió el rostro ni una sola vez. 3 semanas después, Adrien Moretti se declaró culpable ante una corte federal. Por la naturaleza sustancial de su cooperación, el tribunal lo sentenció a 68 meses en el Centro Correccional Federal de Danbury, Connecticut. No le pidió a Claire que lo esperara. No hizo ninguna promesa. Claire le escribió cada semana, y cada semana él le respondía, siempre exactamente 3 líneas, nunca más. Julian Vale fue sentenciado a 19 años por fraude, falsificación de documentos, y por contratar a alguien para cometer un asesinato. Durante el primer año de Adrien en Danbury, alguien le dijo que, si quería, todavía había formas de arreglar cuentas con ese hombre desde adentro. Adrien dijo que no. El hombre preguntó por qué. Adrien dijo, el odio pesa. Y ya tengo 40 años. Ya no puedo cargar cosas tan pesadas. Lo perdono, no porque se lo merezca, sino porque quiero poder dormir. Margaret Whitaker vivió 2 años más, y fueron los mejores 2 años que había tenido desde que murió su esposo. Falleció una mañana de marzo, mientras dormía, sin dolor, sin miedo, su mano descansando dentro de la de su hija. Adrien terminó su sentencia un día de noviembre. Regresó a la casa de Old Mill Road. Lo primero que hizo fue reemplazar cada tabla de los escalones del porche con sus propias manos, una por una. Con lo que le quedaba de sus activos legítimos, después del decomiso, fundaron una beca a nombre de los Whitaker, cubriendo el costo completo de capacitación y certificación para jóvenes paramédicos de pueblos pobres de todo el estado. La beca no consideraba calificaciones ni antecedentes. Tenía una sola condición, que, al menos una vez en su vida, cada persona formada a través del programa tuviera que salvar a alguien que no pudiera pagar por ello. Y no se les permitía contárselo a nadie. En el pasillo de esa casa, la fotografía sigue colgada en el mismo lugar. A su lado está la bolsa de lona naranja, y debajo de ambas, dentro de un marco delgado de vidrio, una hoja de papel doblada en 4, sus dobleces casi completamente desgastados. Esta historia deja 3 cosas. Primero, el valor de un ser humano no depende de quién es esa persona cuando toca a nuestra puerta. Claire no salvó a un jefe del crimen. Salvó a un hombre que se estaba muriendo. Su padre hizo lo mismo. Ninguno de los dos pidió un nombre antes de tender la mano. Segundo, el nombre de una persona es lo más grande que deja atrás. La gente puede quitarte el trabajo, e incluso el honor, pero el bien que una vez hiciste se queda exactamente donde lo dejaste, esperando el día en que alguien lo encuentre. Y tercero, el bien que hacemos nunca se pierde. Solo toma el camino largo, a veces durante 22 años, antes de volver a tocar la misma puerta por la que salió la primera vez. Si esta historia te tocó, dale like y compártela con alguien que sientas que la necesita hoy. Suscríbete a nuestro canal para que sigamos escuchando juntos historias como esta cada día. Y quiero saber cómo te hizo sentir esta historia.
¿Alguna vez le abriste tu puerta a un desconocido? ¿O alguien te abrió una puerta cuando ya no te quedaba dónde ir? Déjame unas palabras en los comentarios. Les deseo a ti y a tu familia buena salud, una vida llena de alegría y paz todos los días. Adiós, y nos vemos en la próxima.